Perfecto. Me voy a acercar un poco a los camaradas. Bueno, ahora sí, pasemos a lo práctico. La idea de este panel es darle un poco seguimiento a lo que yo les acabo de presentar. Y es sobre todo, el objetivo que tenemos es conversar de una manera muy transparente y amigable sobre cuál es ese reto que tiene Colombia en tema energético sustentable, en su energía, en su seguridad energética a futuro, y sobre todo cuáles son esas oportunidades y cómo podemos alcanzarlas. Tengo a dos personas especialistas en el tema energético colombiano, representantes de instituciones públicas y empresariales, y con quienes me gustaría que no solamente conversáramos los tres, sino conversáramos con el público. La dinámica que propongo es, vamos a tener una presentación, una introducción personal de ustedes dos, y hablando quizás un poco su visión sobre alguna de estas preguntas, sobre el rol que Colombia puede tomar en el tema de energía sustentable y los retos que tenemos para fomentar la penetración de las mismas. Y segundo, empezaremos con unas preguntas, dando cabida a la participación del público para que en este mensaje todos interactuemos en esta fuerza propositiva que yo expuse hace unos minutos. Entonces, me gustaría empezar con Fernando. Fernando, cuéntanos sobre la energía renovable. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que tú crees que es lo que tenemos que hacer en Colombia? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Gilberto, por la invitación a este panel. La pregunta es, ¿cuál es el futuro de la energía renovable en Colombia? Mira, pues se ha dicho hasta la saciedad que Colombia tiene una matriz energética relativamente limpia. Cuando no tenemos estos fenómenos climáticos como el fenómeno del Niño, podemos producir alrededor del 80% de la energía con recursos hidroeléctricos. Se tiene un gran potencial, todos lo sabemos, un gran potencial en energía solar en la parte caribe, también en energía eólica en la costa norte, específicamente en La Guajira, donde tenemos unos retos en temas de transporte de energía, de transmisión. Necesitamos construir unas líneas de transmisión para poder dar cabida a más proyectos de generación, pero igual creemos o planteo que tenemos unos recursos renovables diversificados en todo el país. Costa Pacífico tenemos, inclusive pues podemos mirar que siendo la región del país con menor recurso de radiación solar, pues tenemos mejor radiación que la que se tiene en Alemania, y Alemania pues ya tiene más de 30 gigavatios de energía solar instalada. Entonces las barreras allí vendrían más desde el punto de vista económico, de modelos de negocios, que tendríamos que superar para poder dar cabida a mayores proyectos de generación con energías renovables. Tenemos un reto muy grande, a la vez que la energía hidráulica es una bendición pues para el país. Tener tanto potencial hidráulico también es una barrera que impide que otras energías renovables puedan competir por el esquema de formación de tarifa de precios que tenemos nosotros en nuestro sistema. Tenemos unos precios de generación relativamente bajos que impiden que la energía eólica o la energía solar en grandes parques pueda entrar a competir, porque tenemos unos esquemas a través de cargo por confiabilidad, y donde tenemos estas energías con ciertas intermitencias, pues no pueden ofrecer esa confiabilidad. Y yo más adelante hablaremos entonces de los temas de interconexión e integración regional. Perfecto. Carlos, especialista en planeación, me gustaría, además de que te presentaras, que nos compartas tu visión sobre cómo podemos integrar más energía renovable en Colombia. Gracias, Tamara. En la UCME fue un invento que tomamos en Colombia hace 25 años para responder a una situación de crisis energética que estaba tomando dimensiones relativamente apocalípticas. Sector eléctrico en crisis, la única empresa que sacaba la cara era obviamente EPM, que sigue siendo nuestra mejor empresa, pero el resto de empresas, hasta ISA, que hoy es demostrar, no tenía con qué pagar sus salarios quincenalmente. O sea, la situación de nuestras empresas, la misma Ecopetrol hace 25 años era una empresa de 400 millones de dólares de inversión y hoy es una empresa de 8.000 millones de dólares de inversión.
estos 25 años ha cambiado mucho el panorama energético y ha cambiado mucho pues, la dinámica empresarial y se han fortalecido todas las empresas. O sea, yo creo que tenemos un mercado eléctrico complejo, con retos muy importantes para poder pensar en integrarnos, en integrar nuevas fuentes a la red. O sea, no es solamente un problema de voluntad. En estas cosas yo digo que a veces predomina mucho el Feng Shui. Sí, sería muy bueno hacer esto, si hacemos aquello, si hacemos lo otro, y a veces aterrizarlo y llevarlo a la ferretería es la parte compleja. Desde la UCME nosotros hemos venido en estos 2 años de reestructuración trabajando intensamente en cambiar todas las líneas de pensamiento y la narrativa con respecto a la expansión, en el uso de nuevas fuentes y en desafíos en otras dimensiones. O sea, el problema energético no es un problema unidimensional de la transformación de las fuentes, es un problema multidimensional que va en la producción, en la extracción, en la transformación, en el transporte, en el problema de las pérdidas de todos. Y pues, no sé si algunos me han visto en algunas presentaciones que nuestra evaluación del uso ineficiente de la energía en Colombia cuesta $5.200 millones al año, sin contar los efectos colaterales en salud por las emisiones, las muertes que podían ser evitadas. Solamente por el uso improductivo e ineficiente de la energía perdemos 5.200 millones, que es el 1.4% del PIB. Eso tiene una implicación muy importante porque nos permite pues, llegar como al corazón de las oportunidades que se presentan hacia adelante. O sea, yo lidero una subdirección que se llama de demanda y es de proyección de demandas de energía eléctrica, de oportunidades de eficiencia energética, de análisis de costos de racionamiento de suministros energéticos y pues y lidero también la formulación del Plan Energético Nacional. Entonces el Plan Energético Nacional es un ejercicio que venimos haciendo en la UCME desde hace 20 años con distintos impactos, pero fundamentalmente nosotros hemos mantenido una línea de pensamiento global sobre la problemática que no hemos logrado que permea a muchas esferas. Entonces, a veces cuando se habla de energía, se habla solo de energía eléctrica, y si miramos pues la matriz energética colombiana, la energía eléctrica satisface solamente el 25% de los requerimientos de energía del país. O sea, el otro es satisfecho con diésel, con gasolina, con carbón, con biomasas, con gas natural, con leña. Entonces la electricidad es muy importante porque es un símbolo de modernidad, pero la electricidad es una parte del problema y tenemos unas partes muy grandes en materia de emisiones que queremos también ver muy claro. Pues así como Virgilio preguntaba ahora si habíamos leído la última encíclica del Papa, yo pienso que es muy importante que todos también leamos el último reporte, el BUR, el reporte de emisiones que hizo el IDEAM, que es con base en los datos de 2010, y vamos a encontrar dónde están los retos de nuestros desafíos ambientales y cómo podemos llegar a integrar y poder formular bien una política. Porque, pues, y no me voy a poner como defensor a ultranza pues, de la generación térmica en Colombia, porque la generación térmica en el mundo es el rey. O sea, no vamos a decir aquí que es que Colombia está cometiendo un pecado. Pues para ponerlo en cifras que queramos recordar, cuando hablamos de electricidad, hablamos de 19.000 teravatios hora y Colombia produce 65 de esos 19.000. O sea, pues es que no alcanza la calculadora para saber qué porcentaje chiquito somos. Solo 15 países del mundo producen y consumen el 80% de esos 19.000 teravatios hora. El resto, que somos, o sea, 15, 200 países, ahora con la desagregación de países, pues consumimos 3.800 teravatios hora y pues esos 15 países están consumiendo casi 7.800 millones de toneladas de carbón, donde nosotros contribuimos con humildes 100, ¿sí? Nos consumimos 5, ¿sí? En la generación térmica a duras penas nos consumimos 2. Digamos, conjunto de desafíos nuestros es de un nivel de complejidad y el BUR nos lo refleja muy bien y está planteando unos retos multidimensionales y multisectoriales grandes. Y desde el punto de vista de renovables, pues también quiero recomendar, que es un auditorio especializado, hace 15 días dimos público, ya lo teníamos impreso y se demoró la presentación, pero el último estudio más reciente sobre la integración de energías renovables a la red. Es un estudio que desarrollamos a lo largo de 2 años con los recursos JEF
y que vale la pena mirar dónde están las oportunidades de integración, los costos, los modelos y cuáles son las barreras. Entonces, estamos encontrando pues, una gran oportunidad, unos desafíos grandes de integración y de mayor participación, pero tenemos unos desafíos particulares. Tenemos un gran crecimiento de la demanda eléctrica en la zona alrededor de Bogotá, un gran crecimiento de la demanda en la costa atlántica, y pues las fuentes renovables distintas de la hidroelectricidad están situadas, en el caso de Bogotá, muy lejos de Bogotá. Pues hablando con desarrolladores de proyectos solares, estuvieron evaluando sitios en la sabana, y vinieron y me dijeron, no, nos tocó ir a buscar por allá cerca a los llanos del Cesar, porque la tierra en la sabana está a 1.000 millones de pesos la hectárea. O sea, una central solar de 20 megavatios necesita entre 20 y 25 hectáreas, o sea que estamos hablando de 25.000 millones de pesos, que digamos, suben mucho los costos con respecto a la tecnología. Y pues obviamente vamos a enfrentar una oposición grande de la comunidad en ciertas zonas a la instalación de ese tipo de infraestructuras que va a copar también grandes terrenos. Pues para citar un ejemplo, llevamos 3 años tratando de desarrollar un parque eólico en San Andrés, Islas. Y damos vueltas, y entonces escogimos un sitio. No, la comunidad raizal no quiere el sitio porque es que los pájaros y el ruido, y aparte de eso ahí querían hacer un hipódromo. Entonces, no, pasémoslo entonces cerca al muelle. No, que ahí también hay unos problemas. Entonces, la isla, digamos que aquí es totalmente de combustible fósil, que ha hecho un planteamiento, movámonos hacia renovables, pues no quieren, pues hay una percepción de riesgo de dejar de depender de las máquinas diésel que hoy están instaladas, que les han garantizado 25 años continuos de suministro eléctrico. O sea, San Andrés antes de 1990 era un problema porque las hordas, yo digo hordas de turistas que llegaban, porque confieso que yo antes de 1990 y antes del 2000 nunca fui a San Andrés, pero antes del 90 uno de los problemas críticos de San Andrés era la confiabilidad tan baja de suministro eléctrico. La única solución disponible en ese momento fue instalar unas plantas diésel, y esas plantas diésel se convirtieron entonces por lo menos en la seguridad de que los aires acondicionados de los hoteles, las máquinas de las piscinas, las máquinas de las casas, la iluminación, las neveras funcionan y han funcionado 25 años continuamente. Entonces, un tema que estoy proponiendo ahora en el marco del Plan Energético Nacional es incorporar la dimensión de seguridad energética en una dimensión triple que se está planteando hoy en la discusión mundial, que la seguridad energética no es cero racionamiento. O sea, la seguridad energética tiene que ver con la robustez de los sistemas, que es un enfoque de ingeniería, con la soberanía en el suministro de energía, o sea, hasta qué punto esas integraciones ponen en riesgo las soberanías, y a veces pues son temas muy sensibles. Y en tercer lugar, la resiliencia también de los sistemas energéticos, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino la respuesta rápida a las disrupciones y a los problemas del propio sistema. Pues, si ustedes han oído, el viernes pasado hicimos maromas para no hacer un corte de energía, pero maromas que nadie se imagina. Entonces, y pues, por ejemplo, ahora conté como 30 lámparas prendidas y las cortinas cerradas, ¿sí? Y 3 videoproyectores encendidos, 8, 10, 15 horas. Carlos, déjame que te interrumpa porque me parece que estás tocando un tema bien importante, lo cual pareciera es una práctica común en aquellos países que han tomado el Feng Shui renovable. Una de las formas interesantes en la que los países han lidiado con la variabilidad ha sido con la inclusión de sistemas de gestión eficiente de la demanda y de la oferta de los sistemas eléctricos. ¿Qué quiere decir esto? Una operación mejor de la red que prevé dónde está el riesgo de esos blackouts, así como que da señales a los consumidores de dónde deben de ahorrar electricidad. Esto es algo que podría ser una opción, no tiene que ser la ley, pero puede ser una opción en Colombia. Y entonces aquí me gustaría preguntarte a ti, Fernando, esto también me lleva a un segundo punto, el acceso a la electricidad. Nosotros hablamos generalmente
o la concepción eléctrica tiene que ver con las grandes centrales térmicas, con los grandes kilómetros de transmisión. Por hoy en día estamos viendo una nueva época donde la descentralización parece permear más y más. Y es una oportunidad también para el acceso a la electricidad. En Colombia, un lugar donde todavía hay, si mis cálculos son correctos, 1,5 millones de personas sin acceso a la electricidad, ¿no deberíamos de también estar hablando de los sistemas descentralizados, de los sistemas renovables descentralizados? ¿Sería una opción? Sí, así es. Efectivamente, nosotros en empresas públicas estamos revisando proyectos descentralizados de energía. Estamos mirando sistemas híbridos, tenemos unos proyectos, unos estudios planteados para comunidades en el Urabá antioqueño, específicamente en Vigía del Fuerte y en Chocó, en el municipio de Bojayá, que queda cerca también de Vigía del Fuerte en Antioquia. Estamos mirando entonces allí las posibilidades de establecer sistemas híbridos y adicional a eso pues tenemos unos proyectos de electrificación rural. Lo tradicional que ha hecho la empresa ha sido expansión por red. Nosotros iniciamos alrededor del 2010 un proyecto de electrificación rural que se llamaba Antioquia Iluminada. La idea era llevar a todo el departamento energía eléctrica por red. Iniciamos con un inventario de alrededor de unos 55.000 usuarios y al final, ya hace un par de meses, superamos los 100.000 clientes conectados. Esto es electrificación por red, pero llegamos a enfrentar unos retos donde por temas ambientales o por temas sociales no es posible hacer expansión por red, entonces allí tendríamos que establecer sistemas descentralizados de energía. Eso también tiene unas barreras económicas y unas barreras sociales. Cuando nosotros vemos o llegamos a una comunidad y les planteamos instalar un sistema, por ejemplo, con energía solar fotovoltaica, ellos lo ven como soluciones temporales, es más, no lo ven ni siquiera como una solución a largo plazo, porque ellos dicen, nosotros tenemos el mismo derecho que tienen las personas en las ciudades, a tener un consumo prácticamente ilimitado de energía. Y estos sistemas descentralizados pues suponen unos límites que habría que entrar entonces a hacer unas negociaciones con las comunidades estableciendo, mire, podemos hacer uso racional y eficiente de la energía, establecer, por ejemplo, en vez de iluminación con lámparas incandescentes, pues podemos hacer instalaciones LED. Esto cuesta más, pero se tendrá que hacer un análisis económico en el largo plazo. Ya no estamos mirando planes a inversiones que tengan unos retornos de inversión de quizás de 7 u 8 años, pero allí pues entonces necesitamos nosotros como operadores de red y como operadores pues en el sistema unas políticas de largo plazo, de subsidios de largo plazo del gobierno nacional, porque enfrentamos entonces la gran barrera económica, y es que en estas poblaciones no interconectadas los niveles de pobreza, necesidades básicas insatisfechas son demasiado altos. Entonces allí las personas no tienen cultura de pago, algunas, por ejemplo, comunidades indígenas no tienen ni siquiera noción del dinero. Entonces tendríamos que tener unos esquemas comerciales flexibles que nos permitan a nosotros como operadores acceder a subsidios del gobierno para subsidiar esta energía. Mencionabas esto de los estudios y me gustaría regresar de vuelta contigo, Carlos, y les comparto algo que está sucediendo en México, que me parece una iniciativa muy interesante. Evidentemente uno de los problemas de la energía descentralizada, sobre todo la energía solar, tiene que ver con esta variabilidad y sobre todo la forma en la que los operadores de las redes temen que puede causar un desbalance en el sistema y puede ser contraproducente. A una mayor penetración de energía de fuentes descentralizadas, el riesgo pareciera ser mayor. Y hay una figura muy coloquial que le llaman la gráfica del pato, que quizás algunos conozcan. La gráfica del pato no se las voy a mostrar, pero lo voy a describir. Si ustedes se imaginan cómo es el día, durante la noche, en la madrugada, hay poco consumo eléctrico, y mientras va avanzando el día, va aumentando la demanda eléctrica hasta la noche. La energía solar, evidentemente, solamente es capaz de abastecer durante los momentos donde hay luz. Es decir, tanto en la noche, con la madrugada como en la noche, es difícil que solamente con energía solar, si no hay almacenamiento, se pueda abastecer. Entonces, en ingeniería se habla del famoso ramping, la forma
en la que mientras la energía solar va decayendo porque el sol baja y la demanda va creciendo, se necesita introducir sistemas flexibles que puedan proveer de electricidad prontamente para que no haya un desbalance. Esto lo cuento porque en México una de las tareas importantes que hace la Secretaría de Energía es la de empezar a hacer estudios de integración a futuro sobre la capacidad y los impactos de una penetración alta de sistemas descentralizados. No solamente estudiar la penetración de renovables, sino el impacto que éstas pueden tener en el sistema. Carlos, tú mencionaste en tu primera intervención que hay un reporte que recientemente estudiaron. No le quiero aguar la fiesta a muchos, pero me encantaría que pudieras compartir alguna de esas enseñanzas o conclusiones que tuvieron, sobre todo en temas de el potencial impacto que tendría una mayor penetración de intermitencia en la red. Bueno, pues se me va a mencionar también que ayer presentamos una revisión del Atlas Hidroenergético Colombiano, que se hizo, no sé si Juan Fernando estuvo ayer en esa presentación, pero se hizo una presentación en la Javeriana y va a estar disponible en nuestra página esa revisión del Atlas Hidroenergético, que es una actualización de un trabajo que se había hecho en Colombia hace unos 35 años, que habíamos revisado y llevamos a una cifra mitológica de un potencial hidroenergético en Colombia de 93.000 megavatios. Revisamos la cifra y nos está dando que podemos llegar a tener unos 56.000 megavatios, es la cifra que estamos encontrando complementario al estudio que estaba mencionando de las renovables no convencionales. O sea, estamos, y pues estaba leyendo la parte de las conclusiones del libro de Lester Brown, que dice las grandes represas se han ido para siempre, y pues, pero posiblemente el mundo, mientras tengamos el recurso hídrico, tendremos una fuente que podemos aprovechar muy bien con centrales de filo de agua. Entonces, pues mucho de esa evaluación que hicimos fue de centrales de filo de agua. Terminamos también, pues voy a anunciar también, o sea, parte de comerciales, terminamos con el IDEAM, del que fue Ricardo, fue director. Terminamos la revisión también de los mapas eólicos y de vientos, y también los vamos a presentar en estos días. Y vamos a publicar, tenemos una presentación en PowerPoint, que hicimos una presentación la semana pasada en el Holiday Inn, del nuevo plan de expansión, que tiene unos escenarios muy fuertes de integración de renovables y que también están disponibles en nuestra página, que van mostrando esa narrativa que ha venido evolucionando en las propuestas de diseño de la expansión a largo plazo y las implicaciones. Entonces voy a vincular las dos cosas, digamos este documento del plan de expansión eléctrico con el estudio que terminamos de renovables, y yo creo que, digamos, de los dos vale la pena destacar, obviamente que se confirman las potencialidades digamos, en la región Caribe de sol y viento, pues por obvias razones, pero de todas maneras se estudiaron pues otras regiones del país, pero no se estudiaron en detalle pues la problemática que eso implica sobre el estrés de la red. O sea, se estudió más o menos en qué disponibilidad tenemos de viento, que tenemos de energía solar, y pues eso nos da un panorama de poder integrar al sistema pues unas cantidades gigantescas de esos recursos. Digamos, en el trabajo que terminamos, que presentamos en el libro, en el Jardín Botánico, pues se buscó que fuera al lado del gasificador del Jardín Botánico, pues por obvias razones. Se hizo la presentación de ese estudio y se miraron pues la dimensión geotérmica, solar, eólica y también biomasa, digamos como los cuatro a los que lo hemos estado apostando, y el proyecto inicialmente había sido un proyecto orientado a estudiar el potencial geotérmico en Colombia. Entonces, y pues Colombia desde hace años ha tenido mucha ilusión con el potencial geotérmico, pero nos aparecen centrales relativamente pequeñas, en Nariño o cerca del Nevado del Ruiz, pero pues también se está explorando, y pues Isagen es una de las empresas que ha presentado algún proyecto en esa materia. También digamos EPM es líder en todo. Sí. Entonces afortunadamente digamos tiene plata para poderse embarcar en proyectos tan complejos, porque conocí uno de los taladros pues, de
las puntas de los taladros que estaban haciendo las perforaciones en el Nevado del Ruiz, trancando una puerta. Sí, o sea, en eso terminaron las inversiones de la CHEC en aquel entonces. Pero digamos, ahí encontramos un potencial, pero digamos, no es un potencial, puede ser un potencial importante, que tiene unas características muy interesantes de disponibilidad de vapor. En biomasa hemos seguido trabajando, porque tenemos unas expectativas pues, diversas, pero también no encontramos unos potenciales tan grandes, o sea, encontramos que podemos utilizar de una mejor manera y procesos más eficientes la biomasa proveniente de los bagazos de la caña, pero ahí encontramos unos potenciales que no pasan de 500, 600 megavatios, o sea que, pues, y creo que por el bien del, pues, hace una barbaridad y no es porque quiera caerle a los azucareros, pero no esperamos que la frontera de azúcar se nos extienda más allá de las 220.000 hectáreas que hay en Colombia, ni la frontera de la palma se extienda más allá de las 500.000 que tenemos. Pero entre esos dos recursos de biomasa encontramos que hay unos, pues no alcanzan a ser 1.000 megavatios de potencial instalable, con problemas complejos de desarrollo. O sea, son recursos que requieren un tratamiento distinto a simplemente llevarlos por un tubo, inyectarlos a una caldera o a una turbina, sino que requieren tratamiento, secado, y en el caso de la palma hemos encontrado que el cuesco del fruto tiene tan alto poder calorífico que quema las parrillas de las calderas, entonces de los hornos de las calderas. Entonces pues han aparecido pues problemas tecnológicos para utilizar pues ese tipo de cosas que a veces suena impensable que no se usen. Entonces son problemas tecnológicos que estamos buscando alternativas para resolver. Se ha identificado un potencial enorme en La Guajira, se habla hasta de 20.000 megavatios, ¿sí? Pero pues yo quisiera ver a los guapos que los van a sacar de allá contra los guayús, pues, o sea, es parte, digamos, de... Los guapos y los... ¿Eso es gente muy bonita, los guapos? ¿O? No, los muy valientes. Ah. Y también. Diferencia cultural. Okay. Los valientes que van a sacar de allá porque, pues, digamos, con toda la razón, pues, digamos, las comunidades en todo el país se han empoderado mucho y, pues, participan en todas estas discusiones como las que mencionaba en San Andrés. Y energía solar, la estimación es una estimación compleja, porque a veces, pues, cuando pregunto en distintos medios, bueno, ¿cuántas son las horas solares equivalentes en Colombia? He tenido respuestas hasta 2.600 horas. Y pues, si están familiarizados con el tema, 2.600 horas es la radiación solar equivalente de Atacama, que es el punto de radiación solar más alta del mundo. Quizás habría que explicar que en un año, si el sol brillara 100%, habría 8.760 horas, ¿correcto? Entonces estamos hablando de una eficiencia, de un factor de capacidad de 20%, ¿no? Sí. Y pues no toda siempre está disponible, pues digamos, hay un nivel de eficiencia de la transformación. Pero digamos, hay también, ese es un segundo componente problemático. En este documento que menciono de la revisión del plan de expansión, ya nos embarcamos en mirar escenarios, qué impacto tiene sobre la calidad de potencia, sobre la frecuencia, sobre los valores esperados de almacenamiento de energía, y encontramos un escenario que lo llamamos el escenario 14 y el 14 Plus, que tiene un gran nivel de integración entre el 2020 y el 2030, pero que por ahora, con las señales que tenemos y los costos marginales que nos está dando, pues da el orden de unos 2.000 a 3.000 megavatios de renovables no convencionales. Y pues la expansión sigue con parte con hidroeléctricas, y pues parte de los escenarios nos da de que si no queremos arriesgar unos racionamientos por los tiempos de construcción de las centrales, posiblemente nos va a tocar incorporar un par de centrales a carbón o con combustibles térmicos a nuestro pesar. Entonces, digamos, es parte del escenario en el cual estamos buscando avanzar, y creo que la narrativa nuestra en planificación y de todas las empresas ha avanzado mucho. Tenemos un comité asesor de planeación de la transmisión, del cual participa EPM, ISA, las empresas transportadoras, unos representantes de los generadores y los distribuidores, y son unos debates mensuales muy complejos sobre estos componentes, y obviamente el tema de la integración de renovables ya está en el centro de la narrativa.
O sea, nos preocupa que los valores esperados de racionamiento sean muy bajos y estén por debajo del límite que nos hemos impuesto por regulación. Y eso pues da origen a que las distintas mezclas de los 14 o 17 escenarios que tenemos pues nos den distintos costos marginales, distintas señales. Y no quiere decir que los costos marginales que están saliendo de ese ejercicio sean los que se presentan en la vida real. O sea, en la vida real el mercado está dando otro tipo de señales. Pues si hoy tenemos a todas las empresas erizadas porque el precio en bolsa llegó ya casi hasta 2.000 pesos, cosa que no había pasado nunca. Entonces hay un debate muy complejo pues pues estamos ante una oportunidad, o sea, si ese precio de bolsa se mantuviera, nos deberíamos llenar de energía solar y de viento y de un montón de cosas en menos. Que parece ser una oportunidad a nivel global, ¿no? Sí. Eso es, yo creo, entiendo que en gran medida lo que ha pasado en Costa Rica, Uruguay, Alemania, España, Dinamarca, Irlanda, tiene que ver con esta oportunidad de inversión. Diciéndolo desde la perspectiva que las renovables entonces también puede ser una oportunidad de negocio, ¿no? ¿Para quién va a ser el negocio? Eso es lo que quizás algunas empresas estén meditando. Hay una empresa muy grande, Enel, por ejemplo, que tiene cifras extraordinarias. De su revenue total, el 50% lo invierten en su división de energías renovables, siendo que su división de energías renovables ocupa un market share del 15-20% de todas sus actividades. Entonces, definitivamente hay una oportunidad, que creo que hasta ahora en eso vamos de acuerdo. Y hay algo que me gustó que dijiste ahora, Carlos, sobre los escenarios, lo que están haciendo, y me regresa a tu comentario final en tus participaciones sobre la interconexión. Colombia es parte del CINEA, que es el Sistema Nacional Eléctrico Andino. Y el Sistema Nacional Eléctrico Andino es como ya lo decíamos, 5 minutos. Bueno, el Sistema Nacional Eléctrico Andino es un ejercicio de integración regional y de interconexión. Entonces, échame tu comentario sobre interconexiones y después pasamos rápido a una pregunta del público. Pues nosotros desde hace rato venimos con el sueño de hacer una interconexión con Centroamérica y yo creo que muy por eso va en línea las inversiones que EPM ha tenido en los países centroamericanos. Hay un reto grande y es pues, pasar por aquí, por el tapón del Darién, una línea de interconexión. ISA está haciendo unos estudios desde hace ya bastantes años para llegar a interconectar Colombia con Panamá. Tenemos una interconexión y líneas de interconexión con Venezuela y con Ecuador. Los retos de interconexión a mí me parece que van más pasan por lo técnico, pero están más dentro del mercado y la geopolítica. Pues para nadie es un secreto los conflictos que existen en este momento fronterizos entre Colombia y Venezuela y también entre Colombia y Ecuador por temas de conflicto. Y mirándolo en una perspectiva macro, en la integración regional, pues tendríamos que empezar a mirar temas macroeconómicos como por ejemplo las tasas de cambio o los países que pueden entrar a hacer por ejemplo en algún momento devaluación de su moneda, entonces eso afectaría los precios de mercado, o los países que tienen altamente subsidiados la generación de energía eléctrica, pues eso también introduce distorsiones en el mercado. Entonces, lograr esos puntos en común sin afectar los temas de soberanía energética que tiene cada país, pues eso es un reto, a mi modo de ver, muy complejo, y yo le apostaría personalmente, pues pienso yo que le apostaría más a mirar temas de energía distribuida y garantizar la seguridad energética nacional, primero. Perfecto. Voy a pasar a rondas de preguntas. ¿Alguien que tenga alguna duda, algún comentario que quiera compartir con el panel o con los demás asistentes? Por favor, ¿hay un micrófono ahí? ¿O habla duro? O si te presentas rápidamente.
que la pregunta va para Carlos, pero voy a aprovechar esa pregunta para algo muy particular. Nosotros en EPM creemos en la energía distribuida y nosotros We believe como in utility distributed tenemos energy, ese gran and as reto an de utility that we have reinventarnos y de this big challenge of transformarnos, porque nosotros sabemos que el mundo como lo conocimos, donde teníamos las plantas centralizadas, eso va a cambiar y el futuro va hacia la energía distribuida. Y allí pues tenemos unos grandes retos como empresa, pero cuando hemos empezado a hacer esos estudios de la energía distribuida nos encontramos con unas barreras, pues variables macroeconómicas exógenas que no podemos controlar, por ejemplo como tasa de cambio, en un país donde nosotros no somos productores de tecnología, pero hay unas barreras específicas en temas regulatorios, porque por un lado van las políticas, la ley 1715, los decretos del ministerio y el freno de mano lo tiene puesto la CREG. Entonces, eso sí sería muy bueno analizarlo y quizás en un futuro dar discusión sobre esas barreras regulatorias que impiden el desarrollo de los negocios para empresas particulares y para empresas públicas como nosotros. Perfecto. Carlos. Bueno, parte del ejercicio de generación distribuida, yo creo que a nivel mundial, pues países muy desarrollados nos llevan una ventaja enorme y que arrancó mucho con los paneles solares en los techos de las casas. O sea, la generación distribuida en esa escala y fue empezando a crecer hacia la autogeneración en otros sectores de consumo. Tenemos una preocupación grande de que el sector residencial sea como el motor de ese cambio, por la facilidad de disponibilidad de techos y que pueda, digamos, ser controlable 1, 5, 10 kilovatios en empezar pues, a desafiar la red en pequeña escala, porque ya cuando hablamos de generación distribuida de 1 o 2 megavatios ya es un cambio de desafío, porque ya no es ese nivel de 5, 10 o 50 kilovatios como pasa con los techos de muchas ciudades. Entonces, el reto de la generación distribuida estamos buscando simularlo nosotros en la proyección de demanda, en el estudio de las vulnerabilidades de los sistemas de transmisión regional, pero pues parte de la tarea que estamos desarrollando es en varios frentes. Uno, hicimos un conjunto de estudios grandes en 2014 para entender la dinámica de uso y de posibles mejoras en el uso de la energía y en todas las fuentes, como decía ahora, no solamente electricidad, en la industria. O sea, hicimos un recorrido y tenemos una foto relativamente buena, pues siempre por problemas de recursos no podemos hacer todas las encuestas que queremos, pero tenemos un entendimiento bastante bueno de qué ha pasado con la industria y tenemos una foto de 2014 bastante actualizada de todos los sectores del 10 al 32 y tenemos todo lo que es capacidad de auto y cogeneración y posibles excedentes a la red por parte de la industria, que es un esfuerzo que no habíamos hecho pues nunca y es un esfuerzo de más de 2.500 millones de pesos que hizo la UCME en 2014. Y eso nos permitió como darle un barrido al sector industrial. Pero pues tenemos una preocupación muy grande y que pues la manifestamos en distintos foros y es que tenemos un sector industrial marchitándose. O sea, creciendo al punto 6, creciendo al punto 1, la demanda eléctrica del sector industrial este año ha crecido 0.6 y les tengo la mala noticia, o no sé si buena, que la demanda del sector residencial creció el 7% este año. O sea, tenemos una demanda creciente en sectores que no son productivos y una demanda creciente en los estratos, que es una magnífica noticia. Para la red no es tan buena, pero para los hogares sí. Los estratos unidos están disparados en consumo. Pues, y no es solamente por los subsidios, no les estamos subsidiando el 100% del consumo eléctrico. Solamente le estamos subsidiando el consumo de subsistencia, 130 kilovatios hora mensuales en tierra fría, 170 en tierra caliente. Y pues, pero está disparado, o sea, tenemos estratos unidos consumiendo 1.000 kilovatios en San Andrés, tenemos estratos unidos consumiendo 350 y 400 kilovatios hora en zonas cálidas, en Barranca, en los Santanderes. O sea, tenemos un desafío complejo y esos posibles generadores distribuidos en los 12 millones de hogares de Colombia todavía pues no podemos encontrar una vía para poderlos convencer de tener un panel en el techo de su casa o de su bloque de apartamentos. Entonces yo creo que ahí la generación distribuida nos plantea unos desafíos distintos a lo que está planteando a nivel internacional y pues digamos los sectores que uno puede decir tienen capacidad de inversión como el industrial, pues hoy tienen unos sistemas de generación eléctrica que están basados pues en
en recurso térmico, ya sea en biomasa, sea gas o carbón. Entonces, pues ellos son, pues, digamos, nuestros primeros candidatos a vender unos excedentes a la red, por ahora con recursos térmicos. Algunos están empezando a experimentar con techos solares, grandes superficies, Macro, El Éxito, Catronics, El Sena, algunos hoteles, Codensa, EPM, están experimentando con techos, pero son 50, 100 kilovatios, y eso es como la cuota inicial de la generación distribuida. La ley 1715 pues crea unos incentivos para las ventas de excedentes, pero pues está fácil de decir, difícil de hacer. O sea, eso, las complejidades que tenemos, y tenemos ahora una discusión que se revivió de algún estudio que hizo la Comisión de Regulación, que parece que cuando pensamos nuestro sistema de distribución urbana, pues ya la llegada a los comercios y a las casas, pensamos que el país iba a quedar chiquito. Entonces adoptamos un estándar de voltaje de 13.2 kilovoltios o 13.8. El problema que nos está apareciendo hoy para poder conectar la generación distribuida que pudiera aparecer de paneles solares, de fuentes distintas, está en ese nivel de voltaje. O sea, nos están proponiendo y estamos estudiando cómo podemos abocarlo, es que se nos convierte en una barrera tecnológica para la generación distribuida el nivel de tensión a la cual se pueden conectar. O sea, en 13.8 es un problema, en 25 kilovoltios sería el ideal. El siguiente nivel de voltaje en Colombia es 33 o 34.5 kilovoltios al cual se podrían conectar, pero entonces eso implicaría unas inversiones adicionales en aislamiento. Entonces, digamos, estamos estudiando ya en ese nivel de detalle porque pues estamos embarcados también tenemos otro proyecto que estamos a 2 semanas de publicar, que es el mapa de ruta. Están llenos de proyectos, Carlos. No, pero ya de conclusiones, ¿sí? Ese es fundamental, que estas conclusiones lleguen para que entonces nosotros podamos estar mejor informados sobre todas estas oportunidades y esos desafíos y retos que tú estás correctamente apuntando. Creo que lo dije en mi presentación y con esto trato de concluir un poco. Las oportunidades son grandes, hay desafíos. En América Latina me parece que hay 2. Uno hemos hablado creo que a detalle hoy, cómo vamos a lidiar con el impacto de una penetración alta de renovables. Y la verdad es que me llevo una grata sonrisa porque sé que en Colombia el primer paso se está dando, que es realizar esos estudios y la gente sobre todo preguntándose cómo vamos a hacerle cara a este gran desafío. Ya no hay más tiempo para preguntas, tenemos que correr, pero les agradezco muchísimo a Carlos y a Fernando esta participación. Me ha gustado hablar con ustedes muchas horas más, pero seguramente va a haber muchas otras oportunidades. Gracias a todos. Si hay más dudas, por favor, escriban con ellos, escriban con nosotros, que con mucho gusto haremos el esfuerzo por responder a todas sus dudas. Gracias.